Hay un tipo de castigo que no se grita, no se lanza a la cara, no se escribe en mensajes interminables. Es una punición que nace del respeto propio, y no duele por rabia, sino por ausencia. Esta es la historia de una mujer que dejó de pedir lo que merecía y comenzó a retirarse con elegancia. Durante años dio lo mejor de sí, amó con dedicación, se ofreció completamente, creyendo que dando más recibiría más. Pero lo que encontró fue la indiferencia, silencio cuando más necesitaba palabras, planes de última hora, como si su tiempo no valiera, migajas disfrazadas de amor. Y aún así ella continuaba, porque un corazón noble siempre intenta un poco más, porque no hay peor traición que traicionarse a sí misma en nombre del amor. Pero llega un día, y llega siempre, en el que la mujer que era una opción se convierte en una prioridad para sí misma. Ese día no está marcado en el calendario, no hay un evento específico, es un cansancio acumulado, un largo suspiro, una mirada al espejo que dice «basta ya». Jung, en la psicología del inconsciente, escribió: «No nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra propia oscuridad». Y es justo lo que ella hizo. Observó sus patrones, sus repeticiones, su deseo desesperado de ser elegida. No se volvió fría, se volvió consciente. No endureció el corazón, sino que lo envolvió en dignidad. Comprendió que su necesidad de amor no debía traducirse en tolerancia hacia lo intolerable. Desde esa nueva versión de sí misma, entendió una verdad fundamental. No tenía que confrontar a nadie para ser respetada. Bastaba con dejar de estar donde no se sentía valorada, sin escándalos, sin reproches, solo con una presencia que se transforma en ausencia, con un silencio que habla más fuerte que cualquier discusión. Pero, ¿cómo se castiga a un hombre sin decir una palabra? ¿Qué sucede en la mente de aquel que estaba acostumbrado a su presencia incondicional cuando, de repente, ella ya no responde de la misma manera? ¿Y por qué estas estrategias silenciosas son más poderosas que cualquier grito o confrontación? Porque el verdadero respeto no se impone, se inspira. Y cuando una mujer comienza a respetarse a sí misma con una fuerza tranquila, el mundo que la rodea cambia. Ya no es una opción, se convierte en una elección difícil de alcanzar, no porque juegue a ser inalcanzable, sino porque ya no permite el acceso sin un verdadero compromiso emotivo. Esta historia no es de venganza, es de evolución, una evolución emotiva que muchas mujeres están experimentando hoy, que, como tú, están cansadas de justificar lo injustificable, de explicar su valor, de competir por la atención como si fueran invisibles. Mujeres que ya no se mueven por miedo a perder a alguien, sino por amor a no perderse a sí mismas. Mujeres que ahora comprenden que la ausencia, cuando nace del amor propio, es el mensaje más claro que se puede enviar. Que no hay declaración más fuerte que dejar de insistir, que a veces el acto más potente es no reaccionar. Y hoy vamos a desglosar 5 estrategias silenciosas que una mujer de alto valor aplica con maestría cuando decide no invertir más en quien no la merece. No son técnicas para manipular, sino actos conscientes que reflejan el más alto nivel de autoestima. Porque cuando una mujer deja de responder, no significa que no le importe, significa que ha aprendido a importarle más a sí misma que a cualquier promesa rota. Su silencio no es castigo, es consecuencia. Y hoy vamos a desglosar 5 estrategias silenciosas que una mujer de alto valor aplica con maestría cuando decide no invertir más en quien no la merece. No son técnicas para manipular, sino actos conscientes que reflejan el más alto nivel de autoestima. Porque cuando una mujer deja de responder, no significa que no le importe, significa que ha aprendido a importarle más a sí misma que a cualquier promesa rota. Su silencio no es castigo, es consecuencia. Acompáñame, porque cada palabra que estás a punto de escuchar podría ser el inicio de tu revolución silenciosa. No hubo un mensaje de ruptura, ninguna conversación dramática, solo una serie de pequeñas decisiones que ella tomó en silencio cuando comprendió que estaba dando demasiado en un lugar que ofrecía muy poco. Él no se lo esperaba, y esa fue la primera lección. Al principio él parecía interesado, respondía rápido, buscaba su atención, la hacía sentir especial. Pero con el tiempo, esa atención se volvió intermitente.
su presencia cómoda, su actitud distante. El "ya te aviso luego" se volvió frecuente. Las respuestas se transformaron en monosílabos. Las conversaciones eran un monólogo de ella intentando mantener vivo algo que claramente respiraba solo gracias a su esfuerzo. Fue ahí donde ella despertó, no de golpe, sino con una lucidez serena. Entendió que seguir escribiendo primero, estar siempre disponible, justificar sus ausencias y aceptar migajas era el reflejo de su viejo yo, la mujer que confundía amor con insistencia. Carl Jung escribió: "En la psicología del inconsciente, hasta que no hagas consciente lo que es inconsciente en ti, el inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino". Y ella, tomando conciencia de su patrón de entregarse sin medida, dejó de llamarlo amor y comenzó a llamarlo abandono enmascarado. Así, sin aviso, comenzó a retirarse. Ya no respondió de inmediato, ya no propuso planes, ya no ofreció un apoyo emocional ilimitado. Su energía se recogió, no por venganza, sino por respeto, porque aprendió que el amor que se mendiga no es amor, es dependencia, y ella ya no estaba dispuesta a suplicar por una presencia. Este cambio, tan sutil como potente, tuvo un efecto inmediato. Él empezó a notar su ausencia en los pequeños detalles. Ya no estaba ahí para responder en mitad de la noche. Ya no reaccionaba a sus publicaciones. Ya no enviaba esos mensajes largos llenos de dulzura. Y algo se movió en él, no el corazón, sino el ego. Porque no fue la pérdida de ella lo que le dolió al principio, fue la pérdida del acceso, el acceso constante, gratuito y predecible a alguien que lo escuchaba, que lo acogía, que siempre estaba ahí, su refugio emocional, el espacio donde podía ser mediocre sin consecuencias. Y ahora ese espacio ya no existía. Él comenzó a buscar respuestas, lanzó indirectas, envió mensajes casuales como si nada. Intentó restablecer la dinámica de antes, pero ella ya no estaba disponible emocionalmente. No se trataba de ignorarlo, sino de no malgastar más su energía. Y esto, un hombre inmaduro no lo comprende de inmediato. Ella sabía que su silencio no era una táctica, era un límite. Y los límites, cuando nacen de la conciencia y el amor propio, no necesitan explicaciones. A diferencia de los juegos manipuladores donde uno se aleja para provocar una reacción, ella no lo hacía esperando que él cambiara. Lo hacía porque ya no podía permitirse seguir abandonándose a sí misma, porque permanecer disponible para quien no nos valora es la forma más lenta y dolorosa de autotraición. Jung también dijo en Tipos psicológicos: el retiro del deseo es el primer paso hacia la individuación, y es exactamente lo que ella estaba haciendo. Retiraba su deseo de ser elegida, de ser suficiente, de llenar un vacío que ni siquiera le pertenecía. No buscaba venganza, solo paz. La mente de él, acostumbrada a tenerla ahí como un yoli emocional, entró en una especie de vacío. Intentó atraerla de nuevo con las estrategias que antes funcionaban. Un recuerdo nostálgico, una frase provocadora, una invitación improvisada. Pero ya era tarde. Ella lo veía todo con claridad, sin emociones reactivas, ya no se dejaba conmover. Y aunque una parte de ella aún lo amaba, aunque todavía sentía algo, no permitió que esos sentimientos guiaran sus decisiones, porque ya no era el corazón quien mandaba, sino la dignidad. Y fue precisamente esa dignidad la que sostuvo el silencio, no un silencio frío, sino uno lleno de lucidez. No dijo, no te escribiré más. No dijo, me estoy alejando. No explicó, no se justificó, simplemente dejó de estar. Porque entendió que quien necesita tu ausencia para reconocer tu valor, probablemente no merecía tu presencia. Así, la mujer que antes se quedaba esperando, ahora se iba en paz. Y él, que la daba por sentada, comenzaba a experimentar una de las sensaciones más duras para el ego masculino: perder el acceso a una mujer emocionalmente rica que ha decidido no mendigar afecto. Y esta, sin palabras, fue la primera punición. Cuando un hombre se siente inseguro, pero no quiere admitirlo, recurre a estrategias sutiles para intentar recuperar el control. No siempre lo hace de forma consciente, a veces es su ego herido el que actúa, no su voluntad real.
y es ahí donde aparecen las provocaciones, los retrasos en las respuestas, los comentarios pasivo-agresivos, el coqueteo indirecto, el desinterés calculado. Él no quiere hablar abiertamente, quiere medir su poder, quiere ver si ella todavía está emocionalmente atrapada. Y ahí estaba ella, observando, no con rabia, no con tristeza, sino con claridad, porque ya había pasado por esa danza, sabía bien cómo funcionaba. Él lanzaba una frase ambigua y ella antes se afanaba en interpretarla, en hacer preguntas, en buscar explicaciones, en intentar salvar algo que claramente no quería ser salvado. Pero esta vez no. Esta vez no hubo un ¿qué te pasa? Ni un ¿por qué estás raro? Ninguna reacción, solo una paz serena que lo desorientaba más que cualquier reproche. Él creía que estaba ganando, que su juego estaba funcionando, que el silencio de ella era miedo, inseguridad o espera. Pero no era nada de eso, era maestría emocional. Era la mujer consciente que ya no reaccionaba al caos porque había encontrado el orden dentro de sí. Carl Jung en Tipos Psicológicos explica: la individuación no se logra huyendo del mundo, sino permaneciendo en él sin perderse. Y era exactamente lo que ella hacía. No se aislaba del vínculo, no negaba lo que sentía, simplemente elegía no responder desde la herida, porque había entendido que cada vez que alguien nos provoca emocionalmente, nos está pidiendo inconscientemente que lo ayudemos a sentirse superior, que quiere nuestra reacción para transformar su inseguridad en poder, que su frialdad sirva para encender un fuego en nosotros. Y ahí se esconde la trampa. Pero ella ya no caía, ya no sentía la necesidad de defenderse, de justificarse, de explicarse. Su silencio no era huida, era afirmación, era su forma de decir yo ya no juego a estos juegos. Y lo más potente es que esa actitud desarmaba por completo a quien quería manipularla. Hubo momentos en que él fue aún más evidente. Habló de su ex, hizo comparaciones veladas, puso likes a publicaciones estratégicas, todo con la esperanza de que ella reaccionara, de que mostrara celos, de que se desestabilizara. Y ella sonrió, no con ironía, sino con la calma de quien ya no necesita demostrar nada, porque había comprendido que lo que él buscaba no era una conexión, sino el control sobre sus emociones. Y esto ya no era posible, porque ella ya no le entregaba el poder de validarla, ni con un insulto, ni con una caricia. La indiferencia no era frialdad fingida, era protección, era sabiduría, era esa intuición aguda que nace solo después de haber sido herida muchas veces y haber decidido no sangrar más por las mismas heridas. Jung también dice en Tipos Psicológicos que cuando el yo se identifica con una sola posición, se vuelve vulnerable a la manipulación del inconsciente. Ella ya no se identificaba con la versión de sí misma que necesitaba ser amada a toda costa. Había integrado su sombra, su miedo al rechazo, su deseo de pertenencia, su inseguridad infantil. Ahora era adulta emocionalmente, y esta madurez no se grita, se demuestra. Mientras él esperaba una reacción, ella continuaba su día. Iba al gimnasio, leía, se cuidaba, escuchaba música que le recordaba quién era, no quién había sido con él. Su silencio era acción, no pasividad. Era una afirmación constante de su decisión de no permitir que una energía inestable interfiriera con su paz. Y aunque aún sentía emociones, porque claro que las sentía, no actuaba a partir de ellas, actuaba desde el valor, desde el autorrespeto, desde una voz interior que le decía: no tienes que demostrar tu amor reaccionando, tienes que proteger tu paz eligiendo no hacerlo. Esa voz ya no era débil, era firme, ya no temblaba, se había convertido en su guía. Esa indiferencia fue en realidad la respuesta más potente, porque él había perdido el control. Lo que antes funcionaba ahora ya no tenía efecto. Y ahí comprendió que para acceder a ella ya no bastaban los juegos. Tenía que ser verdadero, tenía que dejar de provocar y empezar a presentarse con autenticidad. Pero muchos no saben cómo hacerlo, nunca lo han aprendido, y por eso se van, no porque ella se haya ido, sino porque no saben quedarse donde se requiere autenticidad.
Ella, en cambio, no necesitó gritar, ni llorar, ni explicarse, bastó con no reaccionar, y ese gesto aparentemente sencillo fue un terremoto para el ego de un hombre que vivía de las reacciones ajenas. El mensaje era claro: no puedes controlar lo que ya no logras provocar. Y esto, aunque no se dijo, fue lo que él comprendió en lo profundo. Hay una línea invisible pero crucial que separa el amor propio del autoengaño, y esa línea se cruza cada vez que una mujer acepta competir por el afecto de alguien que debería elegirla sin dudarlo. Él lo hacía de forma sutil, hablaba de su ex con nostalgia calculada, elogiaba a otras mujeres por cualidades que sabía bien que ella no tenía. Llevaba la conversación a comparaciones disfrazadas de anécdotas. Ella sí que sabía escuchar. Nunca peleábamos por tonterías. No era tan sensible como tú. Él esperaba una reacción, un intento de ser tranquilizado, que ella respondiera: «Pero yo también soy buena, yo estoy aquí para ti ahora». Lo que no se esperaba era el silencio, una sonrisa tranquila, un cambio de tema, una actitud serena, casi desarmante, porque cuando una mujer se ha reconocido en su totalidad, ya no tiene interés en participar en concursos para atraer atención. Ella ya no se vende por aprobación, no entraría jamás en esa competición, no porque no sintiera dolor, sino porque se había prometido no mendigar nunca más un lugar donde ya había suplicado amor. Esa batalla ya la había librado y la había perdido consigo misma. Carl Jung, en Símbolos de Transformación, escribió: «La neurosis es el sufrimiento del alma que no ha descubierto su significado». Y ella comprendió que su sufrimiento pasado no era por él, era por lo que ella misma había tolerado en nombre del amor, por el modo en que se traicionaba con tal de ser aceptada, por cada vez que se había comparado, que había apagado su luz para no molestar, que había intentado convertirse en otra persona para gustar a alguien que ni siquiera se gustaba a sí mismo. Esta vez era diferente. Esta vez había elegido a sí misma antes que cualquier confirmación externa. Ya no necesitaba demostrar que era mejor que otra, porque había entendido que el verdadero amor no se gana a través de la competición, sino a través de la resonancia. No se trata de ser la mejor opción, se trata de ser la opción en armonía con quien eres de verdad. Él insistía con las comparaciones, esperaba verla insegura, ver su rostro transformarse por los celos, verla dudar de sí misma. Pero no hubo reacción, ningún reproche, ni siquiera un comentario irónico, solo una certeza inquebrantable. No voy a participar en una carrera por un lugar que me corresponde por derecho o no me corresponde en absoluto. Porque una mujer de alto valor no suplica por ser vista, se vuelve tan auténtica que quien no la ve simplemente sale de su campo, no por orgullo, sino por coherencia. Ella no se rebaja para ser aceptada, eleva su estándar, y es justo lo que comenzó a suceder. Él, sin darse cuenta, se quedaba cada vez más al margen. Cada palabra que intentaba demostrarle que no era suficiente terminaba por revelar que él no estaba listo para estar junto a una mujer que ya se sabía completa. Hubo momentos en que la tentación se hizo sentir, en que una parte de ella quiso gritar: «Yo valgo más que ella, yo estoy aquí, ella ya no está». Pero no lo hizo, porque sabía que solo participando ya había perdido, que entrando en esa dinámica se traicionaría de nuevo. Jung dice también en Símbolos de Transformación: «Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma». Y ella aceptó ese malestar, esa vieja necesidad de aprobación, esa herida que quemaba cada vez que era comparada. No la cubrió con reacciones impulsivas, la abrazó con conciencia. Y así transformó su dolor en una afirmación silenciosa: «No tengo que ser mejor que ninguna, solo tengo que ser fiel a mí misma». Mientras él creía tener el control, que su juego estaba funcionando, que ella aún estaba bajo su encanto, la verdad era otra. Cada provocación lo alejaba más y más de ella, no porque ella se estuviera haciendo desear, sino porque ya no quería estar en un lugar donde su valor se ponía en duda. Y cuando él se dio cuenta de que ella no caía, que no reaccionaba, que no luchaba, algo cambió en su mirada.
Esa mujer que antes le parecía frágil, ahora le resultaba inalcanzable, y no por arrogancia, sino por claridad, porque no hay nada más atractivo y más desestabilizador que una mujer que no compite, que sabe quién es y que no necesita demostrarlo. Ella no tuvo necesidad de decir, soy mejor que tu ex, no tuvo que exhibir lo que ofrecía. Su presencia, su calma, su seguridad eran suficientes. Y esa seguridad era como un espejo que él no sabía cómo sostener, porque mientras ella había dejado de compararse, él no podía dejar de hacerlo, y en esa confrontación era él quien perdía, porque descubría que el único modo de retenerla era respetarla, y eso no todos saben hacerlo. Así, sin entrar en ningún juego, ella ganó la partida más importante, la de su propia dignidad. Y era precisamente eso, en el fondo, lo que él no se esperaba perder. Él esperaba una reacción, lo sabía, la provocaba, lanzaba comentarios hirientes disfrazados de bromas, usaba sarcasmos enmascarados de ironía, hacía insinuaciones manipuladoras esperando una explosión emocional. Quería una discusión, una escena, un mensaje largo. Necesitaba confirmar que ella todavía estaba ahí, emocionalmente disponible, emocionalmente atada. Pero esta vez ella no cayó. No por frialdad, sino por amor propio, no porque no sintiera nada, sino porque había aprendido que no todo merece una respuesta, que a veces el silencio no es ausencia, es presencia consciente. Hubo una conversación, una de esas en las que él intentó distorsionar los hechos, usó palabras como puñales envueltos en seda, negó lo evidente, habló con condescendencia, hizo todo lo que antes la desestabilizaba. Pero esta vez, silencio. Ella lo miró. El rostro sereno, la respiración tranquila, ninguna ansiedad en los ojos, ningún deseo de explicar lo inexplicable. Y en esa mirada hubo una sola cosa: silencio. Ninguna explicación, ninguna queja, ninguna lágrima, solo una decisión interior: no regalar más su energía a lo que no construye. Carl Jung, en El hombre y sus símbolos, escribió: el inconsciente personal contiene todos aquellos contenidos psíquicos que han sido reprimidos o que han caído fuera del campo de la conciencia. Y en ese momento, él se encontró frente a lo que más temía, su propio reflejo, porque el silencio de ella no era vacío, era un espejo, y lo que reflejaba no era rabia, sino decepción profunda, madurada. Reflejaba a una mujer que ya no estaba dispuesta a explicar lo que debería haber sido evidente. Él esperaba un grito, un reproche, una discusión interminable, porque eso habría significado que ella todavía estaba en el juego. Pero no, nada de drama, ninguna escena, solo la certeza de que ella ya no participaría en conversaciones en las que se pierde el respeto, porque había comprendido que su dignidad no reside en tener la última palabra, sino en saber cuándo no decir nada más. Ese silencio era diferente, no era pasivo, no era rencoroso, era activo, vivo, decidido, una elección consciente de no permitir más que palabras cargadas de veneno traspasen sus límites. Era un ya no más sin gritarlo, era un me respeto, sin necesidad de pronunciarlo. Porque ella había entendido algo: cuando se responde al caos, se alimenta el caos. Cuando se responde al desprecio, se le da poder a quien desprecia. Y ella ya no estaba ahí para dar valor a lo que había dejado de merecer explicaciones. No era una estrategia, no era un truco para que él volviera, era su nuevo modo de vivir. Su silencio era sagrado, era su manera de no permitir que palabras equivocadas tocaran su centro. Era su escudo, no su espada, una elección consciente de proteger su paz antes que su orgullo. No se trataba de ganar, sino de no perderse en el proceso. Y el efecto fue devastador, no para ella, sino para él. El hombre que antes tenía poder sobre sus emociones ahora se encontraba ante una barrera invisible, no hecha de frialdad, sino de claridad. Ya no podía alcanzarla con sus juegos, ya no podía herirla con sus palabras, porque ella no respondía, y en esa falta de reacción él perdía el control. Y donde antes jugaba a provocar, ahora suplicaba atención.
Jung también decía, siempre en el del hombre y sus símbolos, cuando el alma no puede hablar, el cuerpo grita. Y así, él empezó a volverse inquieto. Buscaba de nuevo el contacto, dejaba frases suspendidas, enviaba mensajes indirectos, intentaba provocar otra vez, pero ya no funcionaba, porque no existe estrategia que pueda funcionar con una mujer que ha hecho del silencio su lenguaje de dignidad. Ella, mientras tanto, continuaba con su vida, no fingía indiferencia, vivía autenticidad. Ya no explicaba sus emociones, las elaboraba. Ya no reaccionaba a las provocaciones, las superaba, porque había comprendido que algunas cosas no se resuelven hablando, se resuelven yendo uno mismo. Y aunque sentía tanto, porque claro que había dolor, había algo que pesaba más, su integridad. No regalaría su voz a quien no había sabido escucharla cuando hablaba con el alma. No malgastaría su energía en discusiones vacías. El silencio era su límite, y ese límite no se supera con excusas ni con arrepentimientos tardíos, solo con cambio verdadero. Pero él no supo cómo hacerlo, porque no pensaba que una mujer pudiera irse sin decir nada. No imaginaba que el final no llegaría con una puerta que se cierra de golpe, sino con el silencio, un silencio que hablaba por todo lo que ella ya no estaba dispuesta a repetir. A través del silencio, ella creó espacio para su propia maduración, para su libertad interior. Eligió conscientemente no ser una víctima, sino una mujer en paz consigo misma que no busca ninguna confirmación externa para sentirse completa. Cada una de sus decisiones de retirarse, de no reaccionar, no era signo de debilidad, sino de su fuerza. Ya no permitía que las palabras de los demás la definieran, porque sabía que solo su opinión sobre sí misma tenía un valor real. Había aprendido que la verdadera libertad llega cuando nos liberamos de la expectativa de que los demás nos vean como queremos ser vistos. Solo entonces pudo encontrar una paz auténtica, cuando dejó de buscar aprobación y comenzó a aprobarse a sí misma. Su silencio no era solo ausencia de palabras, se había convertido en su modo de comunicar, su lenguaje de dignidad. En el momento en que dejó de responder a las provocaciones, dejó de ser prisionera de los sentimientos y las manipulaciones ajenas. Con paso silencioso se encaminó hacia la verdadera libertad, una libertad que no requiere explicaciones, ni a los demás ni a sí misma. Ni triste ni enfadada, estaba convirtiéndose en el ejemplo de lo que significa ser auténtico. Porque en la verdadera fuerza no hay necesidad de demostración. La fuerza nace en la calma, en la estabilidad interior que no es sacudida por factores externos, sino que es el fruto de la autoconciencia y el crecimiento interior. Si te sientes listo para emprender este viaje de transformación, únete a nosotros. Dale a me gusta al video para apoyar este mensaje, suscríbete al canal La Filosofía de la Vida y haz clic en la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desbloquear tu verdadero potencial.